Esa frase salió de repente, como si se hubiera escapado por un pequeño hueco en la rutina. Nadie la preparó, nadie la pensó mucho. Se dijo casi de paso, en uno de esos momentos normales que no prometen nada, hasta que lo cambian todo. Estaban sentados en la mesa de siempre. La luz cálida caía sobre los platos, las manos, esos gestos automáticos de comer sin mirar mucho a nadie. Afuera ya era de noche, una noche tranquila, sin ruido, como tantas otras. Dentro, el sonido de los cubiertos contra la vajilla marcaba el ritmo y la televisión encendida en otra habitación llenaba los espacios que nadie se molestaba en llenar con palabras. Entonces, casi sin querer, alguien dijo: «Bueno, como tu hermano», y se detuvo. No fue un silencio inmediato. Primero hubo un segundo de pausa, como si la frase aún estuviera llegando a los oídos de todos. Luego, algo cambió. No en las palabras, porque no hubo más, sino en los cuerpos. Una mano quedó suspendida en el aire, un vaso no terminó de apoyar en la mesa, una mirada evitó encontrarse con otra. Él levantó la cabeza. No entendía, no todavía. «¿Mi hermano?», preguntó, con una media sonrisa que intentaba encajar la frase en algún lugar lógico. Nadie respondió pronto. La madre bajó la mirada. El padre se aclaró la garganta, como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. Quien dijo la frase intentó corregirse, murmuró algo confuso, cambió de tema con torpeza. Era un movimiento desordenado, casi desesperado. Hablar de cualquier otra cosa, volver a lo seguro, cerrar esa pequeña grieta antes de que se hiciera visible. Pero ya era tarde, porque en ese momento algo muy sencillo se instaló en la cabeza de él, la certeza de que todos entendían algo que él no. Y esa sensación, más que la frase en sí, fue lo que empezó a molestarle. «No, en serio», dijo ahora más despacio. «¿Qué hermano?». La pregunta cayó sobre la mesa con más peso de lo esperado. Otra vez, silencio. Esta vez más claro, más definido. No era un olvido ni una confusión, era una decisión. Nadie quería responder. La madre levantó la vista un segundo, lo justo para mirarlo, y a la vez evitar sostenerle la mirada. «Nada», dijo, fue una forma de hablar. Pero no lo fue. Él lo sabía sin poder explicarlo. Había algo en la forma en que todos evitaban el tema, en la rapidez con que intentaban volver a la normalidad que no encajaba con un simple error. Si hubiera sido una broma, alguien se habría reído. Si era un malentendido, alguien lo habría aclarado. Aquí no había nada de eso. La conversación siguió, forzada. Se habló del trabajo, de un vecino, de cualquier cosa que llenara el espacio. Pero ya no era la misma cena. Él apenas escuchaba. Su atención estaba en otra parte, en esa palabra que quedó flotando en el aire. Hermano. Empezó a mirar distinto. A su madre, que parecía demasiado concentrada en cortar la comida. A su padre, que evitaba intervenir más de lo necesario. A la otra persona en la mesa, que ya no volvió a tocar ese tema, como si nunca hubiera existido. En ese momento nadie lo decía en voz alta, pero algo se volvió claro. Aquí había una historia que no le pertenecía del todo, aunque tratara sobre él. Después de la cena, recogieron los platos como siempre. El agua corrió en la cocina, los pasos fueron y vinieron por el pasillo. Todo parecía seguir igual, y sin embargo, había una tensión nueva, invisible, que se movía entre las paredes. Él se quedó un rato más en la mesa, solo. Miró el lugar donde hacía minutos estaban todos. Intentó reconstruir la escena, repetir la frase en su cabeza, buscarle un sentido que no encontraba. Como tu hermano. La repitió en silencio, varias veces. Cada vez sonaba más rara. Se levantó, caminó a la cocina. «Mamá», dijo,
con una calma que ya no era del todo natural. Antes dijiste algo. Ella no lo dejó terminar. No es nada, respondió rápido, casi demasiado rápido. De verdad. Y en ese de verdad había algo que no tranquilizaba, sino que inquietaba más. Él se quedó unos segundos esperando que alguien añadiera algo, que alguien corrigiera, que alguien por fin explicara. Pero no pasó. Nadie amplió la información, nadie abrió la puerta que se cerró en la mesa. Entonces asintió, como aceptando la respuesta. Pero no la aceptó. Esa noche, en su habitación, el silencio ya no era el de siempre. No era descanso, ni rutina. Era un silencio lleno de preguntas. Se tumbó en la cama y miró al techo. Intentó recordar si alguna vez había escuchado algo parecido antes, alguna frase suelta, algún comentario que entonces no significó nada. Buscó en la memoria detalles que quizás siempre estuvieron ahí, escondidos en lo cotidiano. No encontró respuestas, solo esa sensación persistente. Faltaba algo, algo que todos parecían saber menos él. Y fue en ese momento, sin una gran revelación, sin una escena dramática, cuando la idea comenzó a tomar forma por primera vez. Tal vez no había entendido mal. Tal vez lo que pasó en la mesa no fue un error. Tal vez, simplemente, acababa de enterarse de algo que había estado ocurriendo toda su vida sin él. Más tarde, esto se vería de otra manera. Habría explicaciones, versiones, fragmentos de verdad. Pero esa noche, en ese cuarto silencioso, solo existía una pregunta que no se iba. ¿Desde cuándo todos saben algo sobre mí que yo nunca supe? A la mañana siguiente todo parecía igual, y en ese igual había algo que inquietaba más que tranquilizaba. En la cocina olía a café recién hecho, la radio murmuraba noticias que nadie escuchaba de verdad, y la luz entraba por la ventana como si nada hubiera pasado la noche anterior. Él se quedó un segundo en la puerta antes de entrar. Su madre estaba de espaldas, removiendo algo en una taza. No se giró enseguida, y en ese pequeño retraso, casi imperceptible, sintió algo. Ella ya sabía por qué él estaba ahí. «Mamá», dijo con cuidado, «lo de ayer...» Ella no lo dejó terminar. «¿Quieres desayunar?» La frase llegó demasiado rápido, como si ya estuviera preparada. No era una respuesta, era un desvío. Él se sentó, pero no dejó la idea. «Dijiste algo sobre un hermano». Ahora el movimiento se detuvo. La cuchara dejó de girar dentro de la taza, pero ella no lo miró. «Lo entendiste mal». Él guardó silencio unos segundos. No dudaba, sino que observaba. No las palabras, sino lo que las rodeaba. «Entonces, explícamelo». Ella se giró por fin. No había enojo ni sorpresa, solo una especie de cansancio que parecía venir de mucho antes. «No es importante». Y ahí algo se hizo claro. No es que no hubiera nada, es que no querían hablar. Él la miró fijo, como intentando atravesar esa frase. Luego se levantó lentamente. «Para ti, quizá no». Salió de la cocina sin ruido, pero el silencio que dejó atrás pesaba más que cualquier discusión. Esa misma tarde buscó a su padre. Estaba en el salón, sentado frente al televisor, cambiando de canal sin realmente detenerse en ninguno. La luz azul iluminaba su rostro a medias. «¿Puedo preguntarte algo?» El padre asintió sin mirarlo del todo. «¿Tengo un hermano?» Ahora sí levantó la vista. No parecía sorprendido. Eso también decía algo. «¿Por qué preguntas eso?» «Ayer lo dijeron». El padre suspiró, dejó el control remoto a un lado y se pasó la mano por la cara. Un gesto lento, como si necesitara tiempo antes de responder. «Hay cosas que no son tan simples».
Inténtalo. La televisión siguió encendida, pero el sonido ya no importaba. El padre bajó el volumen como si ese ruido fuera demasiado. Eso fue hace mucho tiempo, dijo finalmente, y ya no tiene que ver con lo de ahora. No fue una respuesta clara, pero tampoco una negación, y en ese matiz algo se confirmó. Él dio un paso adelante. Entonces existe. El padre no respondió, pero tampoco corrigió, y en ese momento se hizo claro. El problema no es si hay un hermano. El problema es por qué no se puede hablar de él. ¿Dónde está?, preguntó. El padre negó con la cabeza. No hace falta que te metas en eso. ¿En qué? En el pasado. La palabra quedó flotando. Pasado. Como si fuera un lugar al que no se debe volver. Es mi vida, dijo él, más firme ahora. El padre lo miró durante unos segundos largos. Había algo en esa mirada que no era solo resistencia. Era algo más difícil de nombrar. Tal vez miedo. No entiendes, dijo al final. Entonces haz que entienda. Silencio otra vez. No un silencio vacío, uno lleno de decisiones ya tomadas, de cosas que quedaron sin decir por años. El padre desvió la mirada primero. No es el momento. Y así terminó también esa conversación, sin cierre, sin explicación. En los días siguientes, él intentó de otras maneras, no siempre de frente. A veces hacía preguntas indirectas, mencionaba recuerdos, intentaba reconstruir el pasado con pequeños detalles. Observaba más de lo que hablaba, y empezó a notar cosas. Cómo su madre aceleraba las frases cuando el tema se acercaba demasiado. Cómo su padre cambiaba de tema con una naturalidad que ahora parecía ensayada. Cómo ciertas palabras no se pronunciaban nunca. Y lo más extraño, nadie decía que no. Nadie se reía, nadie lo descartaba como una confusión. No había negación, solo rodeos. Poco a poco, eso pesaba más que cualquier respuesta incómoda, porque el silencio no cerraba la historia, la mantenía abierta, incompleta. Una noche volvió a la cocina, la misma mesa, la misma luz, el mismo espacio donde todo empezó. Pero ya no era el mismo lugar. Su madre estaba sentada, revisando unos papeles. Él se sentó frente a ella. ¿Es por mí?, preguntó de pronto. Ella levantó la mirada, confundida. ¿Qué cosa? Que no quieran hablar. Esta vez la pregunta fue distinta. No buscaba un dato, buscaba una razón. Ella lo miró más tiempo de lo habitual, y en ese instante apareció algo nuevo en su expresión. No evasión, no solo cansancio. Culpa. Abrió la boca como si fuera a decir algo importante. Durante un segundo parecía posible que todo cambiara. Pero no. Hay muchas cosas que no sabes, dijo en voz baja. Y, de alguna forma, era lo más honesto que había dicho hasta entonces. Él asintió despacio. No porque estuviera satisfecho, sino porque entendía que no iba a recibir más. Más adelante, todo esto tendría otro sentido. Las pausas, los gestos, las palabras a medias. Pero por ahora eran solo fragmentos sueltos, y aún así había algo que ya no podía ignorar. Esto no es una historia olvidada, es una historia que alguien sigue eligiendo callar. Después de esas conversaciones sin respuesta, él empezó a hacer algo que antes no hacía, volver atrás. No solo recordar, sino revisar su vida como si fuera una película ya vista, buscando en los detalles algo que antes pasó desapercibido. Al principio todo parecía normal, incluso demasiado normal. Recordaba las mañanas de niño, el suelo frío bajo sus pies, el olor del desayuno casi siempre igual,
el sonido del agua en el baño donde su padre se preparaba para salir. Su madre se movía rápido, resolviendo todo antes de que el día empezara de verdad. La mochila, la ropa, algún objeto perdido que siempre aparecía al último momento. Había un orden en todo eso, una rutina que no dejaba lugar para preguntas. Iba a la escuela por el mismo camino, saludaba a las mismas personas, volvía a casa, hacía los deberes, encendía la televisión, discutía por cosas pequeñas. Nada destacaba, nada parecía faltar. Pero ahora, visto desde el presente, apareció una duda incómoda. Esa normalidad era demasiado limpia, demasiado cerrada. Pensó en las fotos familiares. Estaban en marcos, cajones, álbumes que a veces se abrían en tardes tranquilas. Siempre los mismos rostros. Él, sus padres, algún pariente cercano. Nunca alguien que desentonara, nunca una historia que no encajara con la imagen que conocía. En ese momento no se hacía preguntas. Las fotos eran lo que eran, pero ahora había algo raro en lo que no aparecía, en lo que nunca estuvo. Entonces nadie pensaba que una ausencia también puede ser una pista. Recordó cumpleaños, celebraciones, fines de año. Todo organizado, previsible, casi perfecto. Las mismas voces, las mismas bromas, los mismos brindis. Como si el círculo estuviera definido desde siempre, sin posibilidad de ampliarse. Como si alguien hubiera decidido mucho antes quién formaba parte de esa historia y quién no. Algunas escenas volvieron con más fuerza que otras, detalles pequeños que entonces no significaban nada. Una pregunta sobre el pasado sin respuesta clara. Una frase cortada a mitad. Un cambio de tema demasiado rápido. En ese entonces lo interpretaba como normal. Los adultos no siempre explican todo. A veces solo dicen, no es importante, y la conversación sigue. Ahora, esas mismas frases pesan distinto. Hay un recuerdo que volvió con claridad especial. Él tenía unos 10 años. Iban en coche, en silencio, recorriendo una carretera larga. Miraba por la ventana distraído y preguntó casi sin pensar si alguna vez había tenido un hermano o alguien en la familia que no conociera. La pregunta no tenía intención, solo curiosidad. Su madre respondió enseguida, no. Su padre no dijo nada, y en ese momento eso bastó. Porque los niños confían en la primera respuesta que reciben. Pero ahora, al volver a esa escena, apareció algo nuevo. Una pausa mínima, casi invisible, pero real. Más adelante, esa pausa tendría otro significado. También recordó ciertos silencios en casa, no discusiones abiertas ni gritos, más bien una quietud extraña, como si algo estuviera suspendido en el aire. En esos momentos nadie parecía saber qué decir y al mismo tiempo todos parecían entender algo que no se nombraba. Él, entonces, no lo notaba del todo, o tal vez lo notaba y no sabía cómo interpretarlo. Ahora empezó a unir esas sensaciones con lo que pasó en la mesa aquella noche, y poco a poco una idea incómoda tomó forma. Tal vez su vida no era falsa, pero tampoco completa. Tal vez todo era real, solo que no era toda la verdad. Y mientras más recuerdos repasaba, más aparecía esa sensación. No hubo una mentira clara, no hubo una historia inventada. Hubo algo más difícil de ver. Hubo una parte que nunca fue contada, y lo más inquietante no era lo que faltaba, sino lo bien que hicieron para que él nunca preguntara. Entonces empezó a ver el pasado de otra manera, no como una lista de recuerdos, sino como un espacio donde algo siempre estuvo a la vista, pero oculto. Ya no buscaba grandes momentos, sino detalles, cosas pequeñas, casi insignificantes, que antes no pedían explicación. Sacó los álbumes de fotos, los mismos que antes abría en ocasiones especiales,
Cuando alguien decía, «Mira qué pequeño eras», ahora los revisaba solo, en silencio, pasando las páginas despacio como si temiera saltarse algo importante. Al principio todo parecía igual, él de niño, sus padres, vacaciones, cumpleaños, pero poco a poco algo cambió, no en las imágenes, sino en cómo las miraba. Había una foto en la playa, tendría unos 7 años, sonreía con el mar detrás, su madre a un lado, y al otro, un borde extraño, demasiado vacío, como si la hubieran recortado. Antes nunca lo notó, ahora no podía dejar de verlo. Pasó otra página, otra foto, otra escena familiar, y otra vez algo que no encajaba. Un espacio innecesario, una composición rara, como si la imagen hubiera sido ajustada después de tomarla. En ese momento se volvió claro, no era casualidad. Cerró el álbum, pero las imágenes siguieron en su cabeza. Recordó una tarde cualquiera en casa. Él estaba en el suelo jugando, mientras en la cocina los adultos hablaban. La puerta estaba entreabierta, no escuchaba todo, solo fragmentos, voces bajas, interrumpidas. En algún momento alguien dijo un nombre. No lo reconoció entonces. Después, silencio. Cuando entró en la cocina, la conversación cambió de inmediato. Su madre sonrió, le preguntó algo trivial. Nadie mencionó lo que decían antes. En ese momento no pensó nada. Era solo una conversación de adultos más. Ahora esa escena se quedaba más tiempo del necesario. También recordó cómo a veces, sin razón clara, el ambiente en casa cambiaba. No había discusiones visibles, pero algo se tensaba. Su padre se volvía más callado, su madre más atenta a cada palabra, como si hubiera temas mejor no tocar. Y lo más curioso es que esas tensiones aparecían y desaparecían sin explicación, como si estuvieran conectadas a algo que él no veía. Había otra imagen que volvió, un cajón que no debía abrir, no porque estuviera prohibido, sino porque siempre había una razón para no hacerlo. «Ahí no hay nada importante», le decían. Un día lo abrió igual. Dentro había papeles, sobres, fotos sueltas. No tuvo tiempo de mirar mucho. Su madre apareció casi de inmediato. «Eso no hace falta revisarlo». No hubo enojo, pero sí una rapidez extraña en cerrar el cajón. En ese momento no insistió. Era solo un cajón más. Ahora entendía que no lo era. Empezó a reconstruir escenas pequeñas, palabras a medias, preguntas sin respuesta, cambios de tema precisos, cosas que antes parecían normales porque no había motivo para dudar, pero ahora sí lo había. Y con esa nueva mirada, todo se reorganizó, no como una mentira grande, sino como la suma de omisiones. Decisiones pequeñas, repetidas en el tiempo, que construyeron una versión incompleta de su historia. Lo más inquietante no era encontrar un gran secreto de golpe, era darse cuenta de que estuvo rodeado de señales todo el tiempo. Señales discretas, silenciosas, integradas en la vida cotidiana. Y él no las vio, no porque no existieran, sino porque nadie le enseñó a buscarlas. Y justo ahí, cuando ya no había dudas de que las señales siempre estuvieron, algo cambió. No de golpe, ni con una decisión dramática, sino como un movimiento interno que ya no podía detener. Dejó de esperar respuestas en casa, y por primera vez pensó que, si nadie quería hablar, tal vez la verdad estaba en otro lugar. No lo dijo en voz alta, no lo anunció, simplemente empezó. Volvió al cajón, esta vez sin miedo infantil ni prisa. Lo abrió con calma, como si supiera que lo que encontraría no sería fácil, pero sí importante. Los papeles estaban donde siempre.
Sobres antiguos, documentos doblados, fotos sueltas que nunca formaron parte de un álbum. Empezó a revisarlos uno por uno. Al principio no había nada distinto. Nombres conocidos, direcciones familiares, fechas que encajaban con lo que siempre creyó. Pero su mirada cambió. Ya no buscaba confirmar lo que sabía, sino encontrar lo que no encajaba. Entonces apareció. No era una carta ni una imagen impactante, era un documento simple, casi aburrido. Papel viejo, tinta desgastada, un sello oficial apenas visible. Se inclinó para leer mejor, y vio un nombre. No era el suyo, ni el de sus padres, era otro. Se quedó quieto un momento, como si necesitara tiempo para entender. Lo leyó otra vez, luego otra. El nombre estaba ahí, claro, sin explicación ni contexto, como si no necesitara ser explicado. En ese instante fue claro. Esto no era un error. Era la primera vez que veía algo que no dependía de lo que alguien dijera o no, algo que existía fuera del silencio. Tomó el teléfono y le hizo una foto al documento, no por miedo a perderlo, sino porque necesitaba llevarlo consigo, sacarlo de ese espacio donde todo parecía controlado. Esa noche, en su habitación, con la puerta cerrada, volvió a mirar la imagen. Amplió el texto, intentó descifrar las partes borrosas. Había una fecha, un lugar que no le resultaba familiar, y ese nombre, otra vez, en el centro. Lo escribió en el buscador. Al principio no encontró nada claro. Resultados sueltos, perfiles incompletos, coincidencias que no significaban mucho. Pero insistió. Cambió cómo lo escribía, añadió datos, probó combinaciones, y entonces encontró algo. Un perfil en una red social. No tenía mucha información. Una foto borrosa, pocas publicaciones, casi ninguna actividad reciente. Pero el nombre coincidía. Y la ubicación también. Se quedó mirando la pantalla más tiempo de lo necesario, no porque estuviera seguro, sino porque sentía que estaba cerca de algo que no podía deshacer. En ese momento no sabía si esa persona era quien creía, ni qué relación tenía con su historia. Pero por primera vez, la posibilidad dejó de ser abstracta. Tenía un punto concreto, un nombre, un lugar, y eso cambió todo. Durante los días siguientes empezó a hacer conexiones pequeñas. Buscó direcciones antiguas, comparó fechas, intentó entender cómo encajaba ese nombre en la línea de su vida. Cada dato era incompleto, pero juntos empezaban a formar algo. No era una historia aún, más bien un contorno. Y lo más importante, ya no dependía de las respuestas de su familia. Por primera vez sentía que podía avanzar sin ellos. Pero esa sensación también trajo algo más. Porque si la verdad está afuera, entonces alguien decidió dejarla ahí. Y mientras veía la pantalla iluminando la oscuridad de su habitación, con ese nombre fijo frente a él, apareció una pregunta nueva. No quién era esa persona, sino por qué nadie quiso que la encontrara. A partir de ese momento, el nombre dejó de ser solo una pista y se volvió una puerta. No completamente abierta, pero tampoco cerrada. Y él hizo lo único que ahora parecía posible, empezar a preguntar afuera. No volvió a intentarlo con sus padres. Algo en su forma de callar ya le dejó claro que ahí no habría respuestas nuevas. Así que buscó otros caminos. Personas cerca, pero no dentro. Gente que tal vez vio lo que nunca se dijo en casa. La primera fue una tía lejana, no alguien con quien tuvo mucha relación, pero recordaba que siempre parecía saber más de lo que decía. Vivía en otro barrio, en un piso pequeño lleno de cosas viejas. Cuando llegó, ella lo recibió con sorpresa, pero sin incomodidad. Hablaron primero de cosas neutras, del tiempo, de la familia, de lo de siempre, hasta que él, casi sin rodeos, dijo el nombre. Ella no respondió al instante. Lo miró como si decidiera algo en ese momento.
Luego suspiró. Pensé que nunca ibas a preguntar. Esa frase cambió el aire de la habitación. ¿Quién es?, preguntó él. La tía se apoyó en la silla, cruzó las manos. Alguien que estuvo antes que tú. No fue una respuesta clara, pero tampoco evasiva. Fue otra cosa, una verdad incompleta. ¿Mi hermano? Ella dudó un segundo. Sí, pero no como crees. Y ahí vino la primera versión. Habló de una historia complicada, un momento difícil en la familia. Dijo que fue algo que no salió bien, que tomaron decisiones rápidas sin pensar en futuro. No dio detalles, pero dejó caer suficientes fragmentos para construir una imagen borrosa. Cuando le preguntó por qué nunca se habló, ella bajó la mirada. Porque a veces es más fácil hacer como si no hubiera pasado. Él salió con más información, pero también con más dudas. Días después, habló con un vecino antiguo, un hombre mayor que sigue viviendo en la calle donde creció. Se reconocieron rápido. El vecino sonrió, lo invitó a pasar, le ofreció café. Tu padre era distinto antes, dijo en algún momento sin que él preguntara aún. Esa frase abrió otra puerta. ¿En qué sentido? El hombre dudó, como si no supiera cuánto debía contar. Pasaron cosas, respondió. Cosas que lo cambiaron. ¿Qué cosas? El vecino lo miró, lo estudió. Pensé que ya lo sabías. Otra vez esa sensación. No, dijo él. El hombre se inclinó, bajó la voz, como si alguien pudiera oírlos. Hubo un niño. No dijo más al principio, solo eso. Luego añadió que no todo fue como cuentan, que hubo conflictos, discusiones, decisiones que no todos compartieron, que no fue solo una historia triste como algunos quieren recordar. No todos estuvieron de acuerdo, dijo, y esa frase trajo algo nuevo. No hay una versión única. Más tarde, habló con una mujer que trabajó con su madre hace muchos años. Se encontraron en una cafetería, un lugar neutro, donde nadie los conocía. Ella lo escuchó cuando dijo el nombre. No se sorprendió. Sí, recuerdo esa época, dijo. Pero lo que contó no encajó del todo con lo anterior. Según ella, no fue una decisión impulsiva. Fue algo planeado, incluso necesario. Habló de circunstancias difíciles, de una situación que no se podía sostener. Tu madre hizo lo que creyó correcto, dijo, aunque no todos lo entendieran. Aquí la historia cambió otra vez. Ya no era un error ni un accidente, era una elección. Él escuchó, pero no logró unir esa versión con la de la tía ni con la del vecino. 3 versiones, ninguna completa, ninguna igual. En ese punto quedó claro, no está descubriendo una verdad, está entrando en un terreno donde cada persona tiene la suya. Y lo más desconcertante no es que existan diferencias, es que cada versión parece lógica para quien la cuenta. Esa noche, volvió a casa con la cabeza llena de fragmentos que no encajaban. Se sentó en su cuarto, abrió el teléfono, volvió a mirar el nombre, el perfil, los datos que reunió. Todo está ahí, y sin embargo, no hay una historia clara. Entonces apareció una duda nueva, más profunda que las anteriores. No era solo quién tenía razón, era si la verdad, tal como la imaginaba, existía realmente. Porque si cada persona recuerda algo distinto, si cada uno protege su versión, quizá no hay una sola respuesta esperando ser encontrada. Quizá lo que hay es algo más complicado. Y mientras repasaba cada conversación, cada frase, cada pausa, entendió algo que antes no veía.
no es un secreto guardado por uno solo. Es una historia fragmentada, sostenida por muchos silencios. Y todavía falta una pieza. Esa pieza no apareció de golpe, no llegó como una confesión o una historia ordenada. Llegó en fragmentos, en frases dichas sin querer profundizar, en silencios que pesaban más que cualquier explicación. Y ahí empezó a entender algo distinto. No se trata solo de ocultar un hecho, se trata de proteger algo que para ellos sigue siendo difícil de nombrar. La conversación que cambió el tono fue casi por casualidad. No fue con alguien cercano ni importante. Fue un hombre mayor, antiguo amigo de la familia, al que encontró después de varios intentos en un café pequeño, casi vacío, en una calle que no sufre. El hombre lo reconoció y lo miró con atención, como si viera en él algo ya conocido. «Te pareces mucho a tu madre», dijo al principio. Hablaron de cosas generales, pero esta vez él no rodeó el tema, dijo el nombre. El hombre no se sorprendió ni evitó, solo guardó silencio unos segundos más. «¿Ya llegaste hasta aquí?», dijo al final. No era una pregunta, era una constatación. «Necesito entender», respondió él. El hombre sintió despacio, como aceptando una responsabilidad que no buscaba. «No fue una sola cosa», empezó. «Fueron varias». Y por primera vez, la historia dejó de ser abstracta. Habló de un tiempo en que la familia no era como él la recuerda. Un tiempo en que las cosas no estaban resueltas. Había tensión, decisiones urgentes, discusiones sin cierre. «Tu madre estaba sola en muchas cosas», dijo, «más de lo que parecía». Esa frase cambió algo, porque hasta entonces él imaginaba secretos y ocultamientos, pero no soledad. El hombre siguió, sin dar detalles concretos, pero dejando ver lo suficiente. «Hubo un niño antes que tú». La frase ya no le sorprendió, pero lo que siguió, sí. Y no todo salió bien. No explicó qué significaba exactamente. No habló de enfermedad, abandono o pérdida directamente, pero en cómo lo dijo había algo que no dejó lugar a interpretaciones simples. Se tomaron decisiones difíciles. Él escuchó en silencio. Por primera vez no interrumpió ni buscó completar la historia. Empezó a sentir que cada palabra tenía un peso que no se puede apurar. «¿Qué tipo de decisiones?», preguntó al final. El hombre lo miró con mezcla de cautela y cansancio. «De las que te cambian la vida», respondió. Y en ese momento fue claro. No era solo lo que pasó, sino lo que eso provocó. Habló de una ruptura. No necesariamente una separación definitiva, pero sí una grieta profunda entre personas. De reproches que no se dijeron en voz alta, pero quedaron. De un antes y después que nadie quiso revisar. Después de eso, dijo, todo se reorganizó. Esa palabra quedó resonando. Reorganizar. Como si la vida pudiera ajustarse moviendo piezas, quitando algunas, ocultando otras. ¿Y él?, preguntó. El hombre tardó en responder. Siguió su camino. Es una frase simple, pero sonaba incompleta. ¿Por qué nadie habla de eso?, insistió él. El hombre bajó la mirada, giró la taza entre las manos. Porque no hay manera de contarlo sin hacer daño. Y ahí, por primera vez, el silencio comenzó a tener sentido. No como estrategia ni mentira, sino como forma de evitar algo mayor. Algo que al decirlo podría romper lo poco que lograron reconstruir. Más tarde, cuando repasó la conversación, entendió algo importante. Nadie hasta entonces negó la existencia de ese hermano. Nadie dijo claramente qué pasó, pero todos coincidían en algo. Hubo una decisión, y esa decisión no fue ligera. Empezó a entender que el silencio no protege un hecho aislado, sino sus consecuencias.
lo que pasó después, lo que cambió entre ellos. Quizá no es solo un hermano perdido, quizá es una historia que obligó a todos a ser versiones distintas de sí mismos. Esa noche, al volver a casa, el ambiente le pareció diferente, no porque algo cambiara físicamente, sino porque ahora ve lo que no veía antes. Cómo su madre evitaba ciertos temas, cómo su padre medía las palabras. No es solo evasión, es memoria contenida. Y entonces apareció una idea que no había pensado antes. Tal vez no le ocultaron la verdad solo para protegerlo a él. Tal vez era la única forma que encontraron de seguir adelante. Pero si es así, queda una pregunta más difícil que las demás. ¿Qué fue lo que no pudieron permitirse recordar? Después de todo lo que escuchó, de todas esas versiones que no encajaban, el nombre dejó de ser una idea y se volvió dirección. Ya no era solo alguien que existió, era alguien que podría estar en un lugar concreto, viviendo una vida que, de alguna manera, también le pertenece. El momento en que decidió ir no fue especial. No hubo anuncio ni despedida. Solo una mañana en que se levantó más temprano de lo habitual, revisó la dirección guardada en el teléfono y entendió que no podía seguir posponiéndolo. El viaje empezó en silencio. En el autobús miró por la ventana sin ver realmente el paisaje. Pasaban ciudades, las paradas se sucedían, la gente subía y bajaba. Todo pasó como siempre, pero dentro de él había una tensión sin forma clara. No era miedo ni entusiasmo, era algo intermedio, difícil de nombrar. A veces imaginaba cómo sería ese encuentro, ensayaba preguntas en su cabeza. ¿Qué se dice entonces? ¿Se empieza por lo evidente o lo simple? ¿Habla uno del pasado o del presente? Pero cada intento se deshacía antes de completarse. Otras veces imaginaba lo contrario, que no hubiera nadie, que la dirección estuviera equivocada, que el perfil no correspondiera, que todo terminara en una puerta cerrada o un nombre que ya no significara nada. Extrañamente, esa posibilidad también pesaba, porque entonces no solo faltaría una explicación, faltaría la persona misma. Cuando llegó, la ciudad le pareció desconocida. Las calles no tenían recuerdos, nada le era familiar. Eso lo forzó a concentrarse en lo inmediato, el mapa del teléfono, los nombres, los números en las fachadas. Caminó más despacio de lo normal. Cada paso parecía alargar el momento, como si avanzar significara acercarse no solo a un lugar, sino a algo que no podría deshacer. La dirección lo llevó a un edificio sencillo, no antiguo ni nuevo, un lugar que no llamaba la atención. Ventanas cerradas, un portal con marcas de uso, buzones con nombres que no le decían nada. Se detuvo frente a la puerta. En ese instante todo se juntó. El viaje, las charlas, las dudas, el nombre dicho tantas veces, todo llegó a ese punto exacto. Miró el teléfono una vez más. La dirección coincidía. El nombre estaba ahí, en la pantalla, como una confirmación. Respiró hondo. Y por primera vez se preguntó otra cosa. No si era verdad, sino si estaba preparado. Preparado para ver a alguien que tal vez se pareciera a él, o para descubrir que no. Preparado para escuchar una historia, o para no recibir ninguna. Se acercó al portero automático, buscó el apellido, y lo encontró. No había duda. Ese segundo fue más largo de lo normal. El dedo quedó suspendido antes de oprimir. Entonces lo hizo. El sonido del timbre fue breve, casi insignificante, pero en ese momento pareció demasiado fuerte. Esperó. No pasó nada al inicio, solo el ruido lejano de la calle, un coche, pasos en la acera. Luego, un clic. Una voz. ¿Sí? No era una voz que reconociera. Tampoco esperaba reconocerla, pero escucharla cambió todo, porque convirtió la posibilidad en realidad. Tardó un segundo en responder. «Hola», dijo. «Yo...» Se detuvo. Las palabras imaginadas desaparecieron. «Busco a...» dijo el nombre.
Silencio del otro lado, un silencio distinto a todos los anteriores, no evasivo ni tenso, más bien sorprendido. ¿Quién eres?, preguntó esa voz. Esa pregunta simple lo dejó sin respuesta inmediata, porque no sabía qué decir. No podía decir «soy tu hermano» sin saber si era verdad para el otro. No podía decir «soy alguien de tu pasado» sin saber si el otro quería recordar. «Soy...» empezó. «Creo que tenemos algo en común». La frase sonó incompleta, incluso para él. Del otro lado, la voz no respondió de inmediato, y en ese silencio todo quedó suspendido, el tiempo suficiente para que apareciera una duda nueva, más intensa que las anteriores. Tal vez no solo se trata de encontrarlo, tal vez el verdadero encuentro depende de si el otro está dispuesto a abrir la puerta. El sonido que siguió no fue una respuesta clara, fue un ruido metálico, como si alguien del otro lado decidiera dejar entrar o no. El ruido metálico no fue fuerte, pero cambió todo. La puerta no se abrió del todo rápido. Primero un clic, luego un segundo de espera, como si el gesto necesitara confirmación. Después el portal cedió. Entonces fue claro, alguien decidió dejarlo entrar. El edificio olía a humedad y a viejo, como si las paredes guardaran historias que nadie recuerda bien. Subió las escaleras despacio, no por falta de dirección, sino porque cada paso lo acercaba a algo imprevisible. Se detuvo frente a la puerta. El número coincidía. La pintura estaba algo desgastada. Había marcas cerca del picaporte. Detalles pequeños, pero suficientes para hacer real lo que antes solo era una idea. Llamó. No respondió al instante. Luego pasos al otro lado. Lentos. Medidos. La puerta se abrió apenas para mostrar a la persona detrás. Se miraron, y en ese primer instante no hubo reconocimiento, no hubo reacción clara, solo una pausa en que parecían intentar entender qué veían. «¿Sí?», dijo la voz que ya había escuchado. Ahora, cara a cara, sonaba distinta, más concreta. Él dudó un segundo, pero ya no podía dar marcha atrás. Dijo el nombre de sus padres. Algo cambió en la expresión del otro. No fue sorpresa total, ni indiferencia. Era como si esa información encajara en un lugar que ya existía. La puerta se abrió un poco más. «Pasa». El interior era sencillo. Un espacio ordenado, sin muchos objetos personales a la vista, como si nada quisiera llamar mucho la atención. Se sentaron frente a frente, con una mesa que parecía marcar una distancia necesaria. Pasaron unos segundos sin hablar. Ese silencio era diferente a los anteriores. No evasión, precaución. «No sabía que vendrías», dijo al final el otro. «Yo tampoco sabía si estabas», respondió él. La frase no quería ser ingeniosa, era simplemente honesta. Se miraron con más atención ahora. Buscaron rasgos, gestos, algo que confirmara o negara lo que sospechaban. No hubo un reconocimiento inmediato, pero sí detalles que inquietaban. Una forma de mirar, un movimiento con las manos. No era suficiente para afirmar ni fácil de ignorar. «¿Qué te dijeron?», preguntó el otro. La pregunta era directa, pero difícil. «No mucho», contestó él. «Casi nada». El otro asintió como si eso confirmara algo esperado. «Sí», dijo. «Tiene sentido». Pausa. «Entonces, ¿por qué estás aquí?». Él tardó en responder. «Porque encontré tu nombre». No explicó cómo, no hacía falta. El otro bajó la mirada un momento, como si ese dato tuviera un peso especial. «Siempre supe que eso podía pasar», murmuró. Ahí fue claro. Esta historia no es unidireccional. No solo él había estado buscando. «¿Tú sabías de mí?», preguntó. La respuesta tardó. «Sabía que existías», dijo al final, «pero no cuándo ibas a aparecer». Esa frase abrió una dimensión nueva. No era un secreto total, era un conocimiento desigual. «¿Qué pasó?», preguntó él por fin.
El otro respiró hondo, se recostó un poco. Depende de cómo quieras escucharlo. No fue evasión, fue una advertencia. Como sea, dijo él. Entonces empezó. No fue una historia lineal, no tuvo principio ni final claros. Fueron fragmentos, recuerdos sueltos, momentos sin orden. Habló de un tiempo inestable, de decisiones bajo presión, de discusiones sin acuerdos, solo silencios largos. No fue una sola cosa, dijo. Fueron muchas pequeñas que se acumularon. Esa frase la había oído antes, pero aquí sonó diferente, más cercana. Habló de una ruptura, no necesaria física, pero sí emocional. Una separación que no se anunció, pero sucedió. En algún momento, siguió, alguien tuvo que decidir. No dijo quién, no hacía falta. Y esa decisión dejó a alguien fuera. El silencio fue denso. ¿A ti?, preguntó él. El otro lo miró. A mí y a otros también. No aclaró más. En ese punto, la historia parecía abrirse, pero no completarse. Cada respuesta traía otra pregunta. Cada explicación dejaba un hueco. ¿Por qué nunca me dijeron nada?, preguntó él. El otro sonrió leve, sin alegría. Porque no hay manera de contarlo bien. Esa frase volvió, pero ahora con más fuerza. Si te cuentan una parte, alguien parece culpable, añadió. Si te cuentan otra, es otra persona. Se encogió de hombros. Así que eligieron no decir nada. Entonces fue claro. No es que no haya verdad, es que la verdad no es simple. Pasaron más minutos hablando, o mejor, intercambiando fragmentos. Ninguno armó una historia completa, pero entre los dos algo se formó. No una respuesta cerrada, pero sí una imagen más compleja. Antes de irse, él se levantó despacio. No hubo cierre claro, ni frase final para ordenar todo. ¿Vas a volver?, preguntó el otro. Él dudó. No lo sé. Y era verdad, porque al salir, con todo lo que escuchó, apareció una sensación nueva. No era alivio, ni decepción. Era algo más difícil de aceptar. Quizá ya tenía suficiente para entender, pero no para estar en paz. Cuando salió, la calle parecía la misma, pero ya no lo era. El aire, la luz, incluso el ruido lejano de coches, todo seguía igual, y sin embargo, algo se había movido por dentro. Caminó unos metros sin rumbo, como si necesitara moverse antes de ordenar la cabeza. No había una revelación limpia para repetir en voz alta, no una frase que resumiera la verdad. Tenía otra cosa, fragmentos que no encajaban, pero que ya no podían ignorarse. Se detuvo en una esquina, miró el teléfono sin prenderlo. El nombre seguía ahí, guardado. Ya no buscaba. Era realidad. Y ahí apareció una pregunta distinta. No quién era el otro, sino quién era él ahora. Durante el camino de vuelta, esa pregunta no se fue. Se mezcló con las imágenes del encuentro, con las frases a medias, con los silencios que no se quebraron aunque parecía el momento. Recordó cómo el otro evitaba ciertas palabras, cómo elegía algunas frases y dejaba otras sin terminar, y poco a poco entendió que no fue casual. Cada uno protege su versión, cada uno decide hasta dónde llegar, y ahora él también debía decidir. Al llegar a casa, todo estaba en su lugar, la puerta, el pasillo, los objetos cotidianos, pero algo no encajaba, la sensación de pertenecer sin más. Su madre estaba en la cocina. Levantó la vista cuando él entró. No preguntó de inmediato, pero en su mirada había algo nuevo, como si sintiera que algo cambió aunque no supiera qué. ¿Todo bien?, dijo. Una pregunta simple, pero ahora sonó distinta. Él la miró unos segundos. Pensó en todo lo que sabía, en lo que no le dijeron, en lo que quizá nunca le dirán.
Sí, respondió, pero esa respuesta ya no significaba lo mismo. Se sentó a la mesa, miró el mismo lugar donde todo comenzó, recordó la primera frase, el primer silencio, y por primera vez supo que ese momento no fue accidente. Fue una grieta en algo que llevaba mucho tiempo construido. Su padre entró después. Lo saludó con un gesto breve. Se sentó, encendió la televisión como tantas veces. La escena era igual, pero él ya no era el mismo. Los observó a ambos, no con reproche, o al menos no solo con eso, también con una distancia nueva, como si los viera desde afuera. Y en ese momento fue claro. Ese descubrimiento no solo sumó a su historia, cambió todo lo anterior. Las preguntas que antes no existían ahora estaban ahí, ocupando espacio. ¿Por qué eligieron callar? ¿A quién protegían realmente? ¿Y qué parte de esa decisión le pertenece ahora a él? En los días que siguieron, la relación cambió, aunque nadie lo dijo en voz alta. Hubo más pausas en las conversaciones, momentos en que alguien parecía medir lo que diría. No hubo enfrentamientos directos, pero tampoco la misma facilidad. Él dejó de preguntar igual, ya no buscaba respuestas inmediatas. Ahora observaba, escuchaba, comparaba, y notó algo importante. Sus padres también cambiaban, no porque hablaran más, sino porque el silencio ya no era igual. Antes era algo estable, casi invisible. Ahora era consciente, compartido, como si todos supieran que algo se descubrió, aunque no se dijera. Una noche, sentados en la sala con la tele encendida sin que la vieran, él habló. Lo encontré. No añadió nada más. La reacción fue rápida, aunque contenida. Su madre se quedó quieta. Su padre bajó el volumen. Nadie preguntó ¿a quién? Eso lo dijo todo. ¿Fuiste?, preguntó el padre. Él asintió. Silencio. En ese momento parecía que algo podía romperse, que las palabras podrían salir, pero no pasó. ¿Está bien?, dijo la madre. Era una pregunta simple, pero llevaba algo más: preocupación, culpa, quizá alivio. Sí, respondió, y esa palabra, por primera vez, tuvo un peso distinto. No fue solo una respuesta, fue una elección. Decidió no decir más, no por miedo, sino porque entendió algo que antes no veía. Hay cosas que no se dicen no porque no existan, sino porque decirlas cambia mucho. Más tarde, en su cuarto, se quedó en silencio. No miró el teléfono ni buscó más. Solo pensó en todo lo que cambió, en lo que ahora sabe y en lo que probablemente nunca sabrá del todo. Y poco a poco aceptó algo que no esperaba. No puede volver a ser quien era, pero tampoco sabe aún en quién se está convirtiendo. Después de esa breve conversación, demasiado corta para todo lo que implicaba, algo se instaló en la casa. No fue tensión abierta, ni conflicto visible. Fue algo más silencioso, difícil de señalar, como si todos se movieran con cuidado alrededor de un punto que ya nadie podía ignorar. Él empezó a notar pequeños cambios, no en lo que se decía, sino en lo que se evitaba. Había pausas nuevas en las frases de su madre, momentos en que parecía a punto de decir algo y no lo hacía. Su padre, por su parte, era aún más preciso con las palabras, como si cada frase pasara por un filtro invisible antes de salir. Y en ese clima vio algo que antes no notaba. No se trataba solo de un secreto, se trataba de vivir con ese secreto. Una tarde, sin proponérselo, lo encontró mirando a sus padres desde otro lado de la habitación. No hablaban de nada importante, solo comentaban algo del día, una noticia, un detalle sin peso. Pero había una sincronía extraña en cómo se respondían, se interrumpían
o corregían suavemente, como si llevaran años practicando una coreografía donde ciertas palabras no entraban en escena. En ese momento fue claro, esto no empezó con él, ni siquiera con ese hermano. Esto venía de antes. Empezó a recordar historias que escuchó de niño, fragmentos sobre sus abuelos, decisiones que nunca se explicaron, un tío con quien dejaron de hablar sin razón clara, un viaje que no se volvió a hacer, una discusión vieja que nadie mencionó. En aquel entonces eran anécdotas sueltas, ahora parecían un patrón. El silencio no era excepción, era una herencia. Esa idea no llegó como conclusión lógica, sino como sensación confirmada en distintos momentos, en cómo su madre evitaba el pasado, en cómo su padre cerraba temas con frases cortas, definitivas, y poco a poco él empezó a reconocerse en eso. Una noche, hablando con un amigo, se dio cuenta de que hacía lo mismo. Le contaban algo personal, preguntaban por su familia, y él respondía con frases incompletas, versiones cortas, como eligiendo inconscientemente qué mostrar y qué no. Se detuvo a mitad de una frase. Ahí fue claro. Ya había empezado a repetirlo. No porque quisiera, sino porque era lo que aprendió. Esa conciencia le molestaba más que otra cosa, porque el problema no estaba solo en el pasado ni en las decisiones de otros. Estaba en lo que él hacía con eso ahora. Empezó a preguntarse qué parte de esa historia le pertenecía realmente. No los hechos, que ya ocurrieron, sino la forma en que decide relacionarse con ellos. ¿Puede romper ese patrón o inevitablemente seguirá? Días después volvió a encontrarse con su hermano, esta vez en un lugar neutral, una cafetería sin historia ni recuerdos. Se sentaron frente a frente, como dos personas que comparten algo importante, pero que no saben cómo nombrarlo. Al principio hablaron poco, no por incomodidad, sino porque medían el terreno. ¿Les dijiste que viniste?, preguntó el otro. Sí. ¿Y? Él se encogió de hombros. Nada. El otro sintió, como si esperara eso. Es lo que hacen, dijo. Callan hasta que deja de doler. La frase quedó suspendida. ¿Deja de doler?, preguntó él. El otro tardó en responder. No, dijo. Solo se vuelve más fácil no hablar. Esa diferencia fue importante. Y entonces algo cambió por dentro, porque entendió que el silencio no resuelve nada, solo cambia cómo se mantiene el dolor. Se quedaron en silencio unos segundos más. No fue incómodo, fue un silencio distinto, más consciente. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Qué haces con todo esto? El otro sonrió apenas. Lo mismo que tú estás empezando a hacer. No explicó más, pero no hizo falta. Cuando se despidieron, no hubo promesas ni acuerdos claros, solo una sensación de que no termina ahí. Al volver a casa, no encendió la tele ni buscó distracciones. Se quedó sentado en su cuarto, pensando en algo concreto. No en lo que le ocultaron, sino en lo que él hará con eso. Porque por primera vez, la historia dejó de ser solo algo que le pasó, y empezó a ser algo que debe decidir cómo seguir. Y esa decisión aún no está tomada. Después de esa última conversación, algo en su interior deja de moverse y comienza a sentarse. No se trata de tener una respuesta clara, sino de sentir la necesidad de hacer algo con todo lo que ahora sabe. Ya no puede quedarse en medio, solo observando, comparando versiones o juntando fragmentos. Llega un momento en que no se trata de entender más, se trata de decidir. Durante varios días no dice nada. Vive la rutina como siempre, pero con una atención distinta. Observa cómo su madre se detiene un segundo antes de responder ciertas preguntas. Nota cómo su padre escoge con cuidado qué temas tocar y cuáles evitar. Y en esa observación, poco a poco, aparece una certeza incómoda. Ellos ya tomaron una decisión hace tiempo. Eligieron callar, proteger,
reorganizar. Eligieron una manera de vivir en la que algunas cosas simplemente no se dicen. Ahora la pregunta es otra. ¿Él hará lo mismo? Una noche, sin avisar, entra en la cocina donde están los dos. No hay una ocasión especial, no hay motivo externo. Solo sabe que si no habla ahora, quizá nunca lo haga. Se queda de pie unos segundos. Ellos lo miran, como si intuyeran que algo diferente va a pasar. «Quiero hablar», dice. No levanta la voz. No hace falta. Se sienta frente a ellos. No se aleja, pero tampoco se acerca demasiado. Es una postura nueva, como si ya no fuera solo el hijo que pregunta, sino alguien que tiene algo que decir. «Ya sé lo que pasó», continúa. No entra en detalles, no menciona versiones, ni nombres, ni fechas. El silencio que sigue es distinto a los anteriores. No es evasivo, es expectante. «No todo», añade, «pero lo suficiente». Su madre baja la mirada. Su padre no se mueve. «Y no vine a pedir explicaciones». Esa frase cambia algo en el aire, porque rompe el patrón. «Entonces, ¿para qué viniste?», pregunta su padre. Él respira hondo y se toma un momento antes de responder. No porque dude, sino porque sabe el peso de lo que va a decir. «A decidir qué hago con esto». No es una acusación, es otra cosa. «Podría enfadarme», dice. «Podría exigir que me cuenten todo. Podría...» Se detiene. Pero no sé si eso cambiaría algo. Mira a su madre. «¿A ti te ayudó callarlo?» Ella levanta la vista. Hay algo en sus ojos que no había visto antes. No es defensa, es cansancio. No responde. «¿Y a ti?», ahora pregunta al padre. Él tarda más en reaccionar. «Hicimos lo que pudimos», dice al final. Antes esa frase podría sonar vacía, pero ahora suena diferente, más como una admisión que una excusa. Entonces queda claro, no hay una respuesta que cierre todo. No la hubo entonces, ni la hay ahora. Y ahí está la elección. Él guarda silencio unos segundos, lo suficiente para sentir el peso de lo que podría decir. Podría confrontarlos, podría romper algo frágil, podría exigir una verdad completa que tal vez ni ellos tienen, pero también podría hacer otra cosa. «No voy a seguir guardando silencio», dice al final. La frase no es agresiva, es firme. «Pero tampoco voy a obligarlos a hablar si no pueden». Esa combinación no es fácil. No es una reconciliación total, pero tampoco una ruptura. Es un límite. «Voy a saber lo que pueda», continúa, «y lo que no, tendré que aceptarlo». Mira a los dos. «Pero no quiero que esto siga como si no pasara nada». Su madre asiente levemente. No dice nada, pero en ese gesto hay algo parecido a un alivio contenido. Su padre respira más profundo, como si soltara algo que llevaba tiempo cargando. No hay abrazos, no hay lágrimas, no hay una escena definitiva, solo un acuerdo implícito, frágil, incompleto, pero real. Esa noche, cuando vuelve a su habitación, no siente que todo esté resuelto, ni cerca de eso. Hay cosas sin respuesta, partes de la historia que tal vez nunca conocerá bien. Pero algo sí ha cambiado. Por primera vez, no está reaccionando solo a lo que hicieron otros. Está eligiendo. Y aunque esa elección no arregle el pasado, empieza a marcar algo más importante. ¿Cómo va a vivir con él? Después de esa conversación, la vida no cambia de golpe. No hay un antes y un después visibles a los ojos de otros. Las mañanas empiezan igual, el café se prepara en la misma cocina, las puertas se abren y cierran con los mismos sonidos.
Pero algo ha cambiado en cómo se siente todo eso. Al principio, la diferencia casi no se nota. Él vuelve a su rutina, al trabajo, a las calles que conoce de memoria. Saluda a la gente de siempre, responde mensajes, sigue moviéndose en lugares que no han cambiado. Sin embargo, hay algo a otro nivel, una especie de capa nueva que acompaña todo lo que hace. Ya no vive dentro de una historia cerrada, y eso poco a poco se nota en cosas pequeñas. Una tarde, por ejemplo, está sentado con unos amigos. La charla llega a hablar de familia y recuerdos de infancia. Antes, él respondía con frases cortas, controladas, casi automáticas. Ahora se detiene, piensa un poco más de lo usual, y dice algo distinto. No cuenta todo, pero tampoco evita. Menciona que hay partes de su historia que descubrió tarde, que no todo fue como parecía. No entra en detalles, pero tampoco se esconde. En ese momento se hace evidente. No está repitiendo el mismo patrón, al menos no completamente. Sus amigos no reaccionan con drama, hacen preguntas simples, escuchan y siguen la conversación. Esa normalidad tiene un efecto inesperado. Le permite hablar sin que todo se rompa. Más adelante, eso será importante. En casa, los cambios son más sutiles. No hay grandes diálogos, pero sí pequeños movimientos. Su madre, a veces, empieza una frase y la termina diferente. Su padre ya no corta ciertos temas tan rápido. No es una apertura total, pero tampoco es el mismo silencio. Una noche, durante la cena, aparece algo del pasado. No relacionado directamente, pero cercano. Antes, alguien habría cambiado de tema. Esta vez no pasa. Hablan un poco más, no mucho, pero lo suficiente. Y en ese pequeño avance hay algo que cuenta. No están resolviendo la historia, pero dejan de evitarla por completo. También hay encuentros nuevos. Él sigue viendo a su hermano, no con frecuencia regular, ni con un plan claro de qué relación quieren tener. Se ven en lugares neutrales. Al principio hablan de cosas simples, trabajo, rutina, detalles del presente. Evitan el pasado en esos primeros encuentros como si los dos supieran que no todo tiene que resolverse ya. Pero poco a poco surgen otras conversaciones, no sobre lo que pasó exactamente, sino sobre cómo vivieron después, cómo cada uno armó su vida con lo que le tocó. En esos momentos algo se vuelve claro. No son dos versiones de una misma historia, son dos historias distintas que se cruzan tarde, y eso cambia cómo se ven. No hay conexión automática ni reconocimiento emocional inmediato, pero hay algo más lento, más real, la posibilidad de empezar algo nuevo, sin la presión de encajar en lo que debería haber sido. Mientras tanto, él empieza a reorganizar su propia identidad, no como un plan consciente, sino a través de pequeñas decisiones. ¿Qué contar y qué no? ¿Qué preguntar y qué dejar descansar? ¿Qué parte del pasado aceptar y qué dejar incompleto? A veces, por las noches, vuelve a pensar en lo que no sabe, en las versiones que no coinciden, en las piezas que faltan. Y sí, hay momentos en que eso pesa, pero ya no lo paraliza, porque empieza a entender algo importante. Vivir plenamente no es tener toda la historia, es saber qué hacer con lo que sí se tiene. Una tarde cualquiera, caminando por una calle conocida, se detiene sin razón aparente. Mira alrededor, la gente, los edificios, la vida que no se detiene por nada. En ese instante surge una sensación nueva. No es cierre ni alivio total, es algo más tranquilo, como si, por primera vez, pudiera llevarla en completitud sin que todo se caiga. Más adelante pueden surgir nuevas preguntas, detalles nuevos, tal vez otras versiones, pero ahora, desde aquella frase en la mesa, no siente que le falte algo para seguir, aunque sabe que hay partes de su historia que nunca estarán del todo claras, y quizá ahí está el cambio más profundo, no en lo que descubrió, sino en que aprendió a vivir con lo que no puede entender del todo, y es en esa nueva normalidad, todavía frágil, todavía en construcción,
donde empieza a aparecer algo que antes no había espacio, aceptar lo incompleto, no como resignación, no como derrota, sino como una forma distinta de mirar su propia historia. No ocurre en un solo momento, no hay una escena clara donde todo cuaje. Son momentos dispersos, una conversación que queda a medias y ya no incomoda tanto. Un recuerdo que vuelve, pero no pide una explicación inmediata. Un silencio que, por primera vez, no parece una amenaza. Una tarde, vuelve a abrir el viejo álbum de fotos, el que antes miraba buscando respuestas, pistas o pruebas. Esta vez lo hace sin prisas, pasa las páginas despacio. Las imágenes son iguales, son momentos congelados, sonrisas, lugares que reconoce. Pero ahora las observa de otra forma. Antes buscaba lo que faltaba. Ahora empieza a ver también lo que estuvo. Se detiene en una foto en particular. Él de niño, mirando a la cámara sin saber lo que vendría después. Por un instante se pregunta qué le diría a ese niño si pudiera hablarle. No una advertencia, no una explicación completa. Quizás solo esto, que no todo va a tener sentido, y eso no impide seguir. Cierra el álbum sin prisa. En ese gesto hay algo distinto a las veces anteriores. No es buscar respuestas, es reconocer que algunas no van a aparecer del todo. En otro momento, caminando con su hermano, surge una conversación inesperada. No sobre el pasado directo, sino sobre lo que cada uno recuerda distinto. A veces creo que lo entendí, dice él, y luego veo que solo tengo una parte. El otro asiente. Yo también. Se miran un instante. No hay frustración en ese intercambio, más bien una especie de acuerdo silencioso. Quizá no hay una versión completa, añade el otro. Esa idea, que antes habría inquietado, ahora se siente más como una verdad cercana. Más adelante esto tendrá sentido, porque empieza a entender que la historia no está rota, está hecha así, con partes visibles y otras que quedan en sombra. Y no todas necesitan salir. En casa, el ambiente sigue contenido, pero menos rígido. Hay temas que todavía no se abren del todo, pero tampoco se ocultan con tanta fuerza. A veces, en medio de una charla común, aparece una pausa. Antes esa pausa marcaba un límite. Ahora solo es un espacio. Una noche, su madre dice algo inesperado. No es una confesión, ni una explicación completa. Solo una frase breve, casi dicha de paso. Hicimos lo que creímos mejor. No dice más. Antes eso hubiera generado muchas preguntas al instante. Ahora él la escucha diferente, no como una excusa, sino como una pieza más. Asiente, y en ese momento queda claro, no necesita desmontar cada decisión para entender su lugar en todo eso. Con el tiempo, deja de buscar activamente más respuestas. No porque renuncia a saber, sino porque ya no depende de eso para seguir adelante. Si aparecen, las aceptará. Si no, también. Y eso cambia su relación con todo. Con su familia, con su hermano, consigo mismo. Porque por primera vez, la pregunta central deja de ser ¿qué pasó realmente? Y pasa a ser otra. ¿Qué hago yo con lo que sé? Y con lo que no. Una tarde, estando solo, repasa todo el camino recorrido. La frase inicial, el silencio, las búsquedas, el encuentro. Y nota algo que antes le habría parecido imposible. La historia ya no pesa igual. No porque sea más ligera, sino porque ahora sabe cómo llevarla. Y tal vez eso es lo que cambia todo. No entenderlo todo, sino aceptar que algunas partes nunca se completarán, y aún así, seguir. Más adelante puede que surja algo nuevo, un detalle, otra versión, una pieza olvidada. Pero ya no será igual, porque ahora hay algo que antes no existía.
un lugar propio dentro de una historia que nunca estuvo completamente escrita.